Bienvenidos a Audio Mentors. Hoy les traemos un clásico de la literatura que seguramente los cautivará con su trama intrigante y su famoso giro final. Después de 20 años es un cuento escrito por O. Henry, conocido por sus sorprendentes finales llenos de ironía. En esta obra, dos amigos que se separan por 2 décadas se reúnen en un mismo lugar, pero lo que ocurre esa noche cambiará sus vidas para siempre. Acompáñenme en esta narración, que hemos dividido en 10 capítulos, para disfrutar de cada detalle de esta historia. Espero que lo disfruten. Capítulo 1. El encuentro planeado. Era una noche clara y tranquila en Nueva York. La ciudad, siempre vibrante y llena de movimiento, parecía haber ralentizado su paso en ese rincón específico de la calle. Las luces de los edificios parpadeaban en la distancia, y la brisa fresca acariciaba las aceras desiertas. A esa hora, la ciudad parecía estar dormida, pero para él, el aire cargado de silencio solo aumentaba la tensión. Un hombre, de unos 40 años, caminaba rápidamente por la acera. Su paso era firme, pero sus ojos, fijos en el reloj de su muñeca, revelaban una mezcla de ansiedad y expectación. Cada segundo que pasaba parecía más largo que el anterior, y no podía evitar mirar hacia ambos lados de la calle, buscando una figura que lo había esperado durante tanto tiempo. La esquina estaba vacía, exceptuando la tenue luz de un farol que iluminaba la calle con un resplandor dorado. Era allí, en ese preciso lugar, donde había prometido encontrarse con su viejo amigo. 20 años atrás, dos jóvenes habían hecho un juramento bajo ese mismo farol, en esa misma esquina. Se despedirían, pero solo por un tiempo, y se encontrarían allí, en ese mismo punto del mapa, con la esperanza de que la vida no los separaría para siempre. Aquel hombre, que ahora miraba su reloj con una mezcla de nerviosismo y esperanza, había cambiado mucho desde entonces. El tiempo lo había transformado. Su rostro, que antes era liso y joven, ahora estaba marcado por las huellas de los años y las experiencias vividas. Su cabello, que en su juventud era oscuro y lleno de vida, ahora mostraba algunas canas dispersas. Su porte era más maduro, y su andar más lento, como si cada paso lo arrastrara hacia el peso de la nostalgia. A pesar de todo, en sus ojos seguía brillando la chispa del joven que alguna vez soñó con el futuro junto a su amigo. La calle estaba vacía. Solo el eco de sus pasos rompía el silencio. Miró el reloj nuevamente. La hora señalada estaba cerca. Él sabía que la espera había sido larga, y que tal vez su amigo no lo reconocería de inmediato, o tal vez él tampoco lo reconociera. 20 años era mucho tiempo, y la vida, como un río caudaloso, arrastra todo a su paso, cambiando y transformando a las personas, aunque los recuerdos sigan intactos en la memoria. En su mente, la promesa parecía estar tan fresca como el primer día. El día en que ambos, casi niños, se habían abrazado en esa misma esquina, haciendo un pacto de lealtad, de reencuentro. Volveremos aquí, no importa lo que pase, se habían dicho, sin imaginar el peso del paso del tiempo. Uno se fue a Chicago, en busca de aventuras y fortuna, mientras que el otro se quedó en Nueva York, intentando encontrar su camino en una ciudad tan inmensa y, a veces, tan solitaria. Pero esa noche, 20 años después, parecía que el destino los había reunido nuevamente. El hombre no dejaba de mirar alrededor, con la esperanza de ver una figura familiar. Buscaba a su amigo entre las sombras, convencido de que en cualquier momento aparecería. Pero a medida que pasaban los minutos, una pequeña incertidumbre comenzó a instalarse en su pecho. ¿Y si no viene? ¿Y si algo le ha sucedido?, pensaba. Sin embargo, la promesa era más fuerte que la duda. No podía ser que el destino hubiera jugado una mala pasada. No después de tanto tiempo esperando. Respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Una sonrisa tímida apareció en su rostro, al mismo tiempo que una pequeña risa nerviosa escapaba de sus labios. Recordaba aquellos días de juventud, cuando todo parecía ser tan sencillo, cuando los sueños eran más grandes que las dificultades. Se veía a sí mismo, junto a su amigo, hablando sin parar, contando historias, compartiendo esperanzas. Se sentía el mismo de antes, aunque sabía que nada sería igual. A lo lejos, una sombra apareció. Al principio, parecía una ilusión, producto de la espera y la oscuridad. Pero a medida que la figura se acercaba, sus rasgos comenzaron a volverse más nítidos, hasta que, al fin, reconoció lo que tanto había deseado. Era él. Era su amigo, el mismo que había conocido tantos años atrás.
Su paso era firme, como si hubiera esperado el reencuentro tanto como él. En el rostro de la figura se leía algo de cansancio, pero también una sonrisa. La imagen de su amigo lo golpeó con una fuerza inesperada. El corazón del hombre comenzó a latir con más fuerza. Al principio, su mente le jugó una mala pasada. «¿Será realmente él?», pensó. Los años habían hecho su trabajo, y aunque su figura era reconocible, había algo diferente en él. Pero en sus ojos, aquellos ojos que alguna vez compartieron tantos secretos, él vio lo que necesitaba ver. Era él, su amigo de toda la vida. El hombre sonrió, acercándose con rapidez, pero su cuerpo, aunque ansioso, se sentía más pesado de lo que esperaba. Se detuvo justo frente a él. Ambos se miraron por un largo momento, como si tratara de captar todos los detalles, como si al mirarse pudieran recordar todo lo perdido y ganado en esos años. Finalmente, fue su amigo quien habló primero. «Después de tanto tiempo», dijo con una voz profunda, aunque un tanto ronca. No parecía haber perdido la fuerza en sus palabras, aunque la edad también había marcado su tono. El hombre asintió con la cabeza, sin poder encontrar las palabras exactas para expresar todo lo que sentía. Un nudo en la garganta lo detenía. Los recuerdos de su juventud llenaban su mente, pero algo en la conversación comenzaba a parecer extraño. Era su amigo, sí, pero había algo que no terminaba de encajar. La familiaridad de la voz, los gestos, todo parecía encajar, pero algo más, invisible y sutil, lo hacía dudar. «Has cambiado mucho», dijo el hombre, como si esas palabras pudieran romper el hielo que se había formado entre ellos. «El tiempo pasa rápido», respondió su amigo, sonriendo de manera enigmática. Los dos se quedaron allí, bajo la luz amarillenta del farol, sin saber que ese encuentro, tan esperado, traería consigo más sorpresas de las que podían imaginar. Aunque el destino parecía haberlos reunido de nuevo, la incertidumbre comenzaba a flotar en el aire. Algo no estaba bien, algo les estaba escapando. Pero aún así, las promesas del pasado parecían ser suficientes para seguir adelante. Capítulo 2. Un pasado lejano. La conversación entre los dos hombres comenzó a fluir de manera natural, pero una extraña sensación de incomodidad permanecía en el aire. Aunque la familiaridad de las voces, las miradas y las sonrisas parecía restaurar la conexión de antaño, había algo sutil, casi imperceptible, que los separaba. A pesar de estar allí, reunidos por fin después de tantos años, el tiempo había dejado su huella en ambos, no solo en sus cuerpos, sino también en sus almas. «Te reconocí en cuanto te vi», dijo el hombre que había esperado, intentando calmar su creciente nerviosismo. «Pero, por alguna razón, no pude dejar de dudar. Después de tanto tiempo, uno no sabe qué esperar». Su voz se quebró ligeramente mientras lo decía, como si el peso de esos años transcurridos hubiera comenzado a hacer mella en su ser. El otro hombre, el que había llegado, sonrió de manera enigmática. A pesar de la sonrisa, sus ojos no brillaban con la misma energía juvenil que él recordaba. «El tiempo cambia a todos», dijo, encogiéndose de hombros, como si las palabras fueran suficientes para explicar la distancia que los separaba ahora. Ambos se quedaron en silencio por un momento, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La calle, que antes les parecía tan llena de vida, parecía ahora vacía. El murmullo lejano de la ciudad y los sonidos que llegaban de las calles cercanas parecían más distantes, como si el mundo que les rodeaba hubiera dejado de existir por un instante, permitiéndoles revivir aquellos momentos de su juventud. El hombre que había esperado, mirando a su amigo con una mezcla de emoción y confusión, comenzó a hablar, como si necesitara llenar el vacío que se había formado entre ellos. «¿Recuerdas cuando nos conocimos? Creo que fue en ese mismo parque cerca de la escuela, ¿no?» Su amigo asintió con un gesto, su rostro suavizándose por un instante. «Sí, claro que lo recuerdo. Éramos solo un par de chicos, sin preocupaciones, soñando con un futuro que parecía tan claro en ese entonces. Yo pensaba que lo tendríamos todo, que la vida sería fácil». Su voz se tornó melancólica por un momento, como si las palabras trajeran consigo el peso de todos esos años perdidos. Ambos se rieron por un instante, pero el eco de sus risas parecía más lejano de lo que ellos esperaban. El hombre que había estado esperando siguió hablando, mientras sus ojos brillaban con nostalgia. «Recuerdo cómo solíamos planear todo, hablar de nuestras aventuras, los lugares que íbamos a visitar, las mujeres que íbamos a conquistar. Todo era posible entonces.
Sí, respondió su amigo con una leve sonrisa. Esos eran los días. Y pensar que creíamos que nada nos separaría. ¡Cuántos planes! Pero la vida tiene una forma curiosa de desviarnos de nuestro camino. Hizo una pausa y miró a su alrededor, como si el entorno hubiera cambiado de repente. El hombre que había esperado notó el cambio en la actitud de su amigo. Esa mirada pensativa y distante, como si hubiera viajado a otro lugar, lo inquietó aún más. ¿Qué fue de todo eso, de todas esas promesas?, preguntó, buscando respuestas en los ojos de su amigo. Las promesas, a veces no son suficientes, dijo el hombre con un suspiro, desviando la mirada. El tiempo cambia muchas cosas, no solo a las personas, sino también a los sueños. Su tono se volvió grave, casi sombrío. La respuesta lo dejó desconcertado. Recordaba a ese amigo lleno de vida, ambicioso, que soñaba con conquistar el mundo. Pero ahora, allí parado frente a él, parecía una sombra de lo que había sido. Algo había cambiado, y no era solo el paso del tiempo. La vibrante energía de su juventud había desaparecido, reemplazada por una seriedad que parecía pesar más que los años que habían pasado. En ese momento, la conversación pasó a un terreno más profundo. El hombre que había esperado comenzó a hablar de su vida. ¿Sabes? Después de que nos separamos, muchas cosas cambiaron para mí. Pasé años persiguiendo un sueño que nunca llegué a alcanzar. Pensé que el dinero, la fama, las mujeres, eso era lo que me haría feliz. Pero, después de todo, me di cuenta de que solo había conseguido más soledad. El amigo asintió con comprensión, pero sus palabras fueron secas. La gente suele pensar que esas cosas pueden llenar el vacío que dejamos en el corazón. Pero al final, siempre nos quedamos vacíos, ¿no? Una leve incomodidad invadió al hombre que había esperado. Se dio cuenta de que la conversación se había tornado más seria de lo que pensaba. Había esperado que este reencuentro fuera una celebración, una fiesta para rememorar los viejos tiempos, pero, en cambio, había algo sombrío que colgaba en el aire entre ellos. Supongo que eso es lo que pasa cuando vives en la ciudad, ¿verdad?, dijo él, intentando cambiar el tono de la conversación. La gente viene y va, y nunca se detiene. Todos persiguen algo, pero al final todos terminan con lo mismo: soledad. Quizás, respondió su amigo, mirando al suelo por un momento, como si pensara en las palabras antes de hablar. Pero la ciudad también tiene sus momentos. Sus momentos de calma, cuando todo parece estar en su lugar. Solo hay que saber encontrarlos. Ambos hombres se quedaron en silencio durante un rato, observando la calle vacía. Los recuerdos del pasado seguían flotando en el aire, pero ahora parecían más lejanos, más distantes. El hombre que había esperado se dio cuenta de que, aunque el reencuentro era todo lo que había querido, algo en su amigo había cambiado irremediablemente. La juventud, las promesas, los sueños, todo parecía haberse desvanecido con el tiempo. Es extraño, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Después de todo este tiempo, pensaba que las cosas serían diferentes. Que, cuando nos viéramos de nuevo, sería como antes. Su amigo lo miró con una sonrisa melancólica. Las cosas nunca son como antes. El tiempo cambia todo, incluso lo que creías que sabías. Capítulo 3. Las sombras del pasado. El silencio continuó flotando entre ellos, pero ahora, en lugar de sentirse como una pausa natural, comenzó a pesar, como una nube densa que los envolvía. Los recuerdos del pasado parecían tan lejanos, como si todo lo vivido hubiera sucedido en otra vida. El hombre que había esperado, al mirar a su amigo, se dio cuenta de que no era el mismo joven que había dejado atrás. El tiempo había desgastado algo más que la apariencia de su amigo. Había tocado su esencia, su forma de ver el mundo. Fue él quien rompió el silencio, con la voz más baja, casi como si temiera lo que podría revelar. ¿Nunca te preguntaste qué hubiera pasado si no nos hubiéramos separado? Si hubiéramos hecho lo que dijimos, si hubiéramos. La frase quedó suspendida en el aire, como un eco sin respuesta. El hombre que había llegado frunció el ceño ligeramente, mientras asentía, pero su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y reflexión. A veces me he preguntado lo mismo: ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado juntos? Pero, ¿quién sabe? Tal vez nunca habríamos sido lo que somos ahora. Tal vez esa separación fue necesaria. La respuesta dejó una sensación extraña en el aire. En sus palabras,
Había algo de verdad, pero también de evasión. Algo que no quería enfrentar. El hombre que había esperado no sabía si debía presionar más o si debía dejar que su amigo hablara cuando estuviera listo. ¿De verdad crees que fue necesario? ¿Que todo esto, todo este tiempo sin saber nada del otro, fue necesario? Preguntó, y su voz sonó más cargada de emoción de lo que había querido. Nunca me resigné a la idea de que nuestras vidas terminaran así, separadas. Cada vez que pensaba en ti, aunque estuviera en mi propio mundo, en mi vida, sentía que algo faltaba. No lo entendía, pero sabía que no estaba completo. Su amigo lo miró en silencio por un largo rato, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, con un suspiro, pareció relajarse un poco. Nunca dejé de pensar en ti, lo sabes, ¿verdad? Siempre me pregunté qué habría sido de ti. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que era mejor seguir adelante. A veces, las cosas que nos atan al pasado nos impiden avanzar. Quizás esa fue la razón por la que no quise saber nada más. Me acostumbré a la idea de que, aunque nos hubiéramos prometido el reencuentro, el tiempo se encargaría de disolverlo todo. Las palabras cayeron sobre el hombre como una losa. Parecía que el reencuentro no estaba siendo todo lo que había imaginado. Había esperado una conexión instantánea, una especie de magia que, en su mente, parecía inevitable. Pero ahora, veía a su amigo con una nueva perspectiva. Alguien que había dejado ir el pasado sin un segundo pensamiento, sin un arrepentimiento real. La distancia entre ellos no era solo física, sino también emocional. La idea de que el tiempo, en vez de unirlos, los había distanciado, lo golpeó con fuerza. ¿Eso es todo? ¿Solo dejaste que el tiempo se encargara?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y frustración. Su amigo lo miró, sin defensas. Lo que quiero decir es que, a veces, el tiempo te obliga a soltar. Si no lo haces, te quedas atrapado en lo que una vez fue, y nunca te permite ser alguien distinto, alguien mejor. No todo lo que dejamos atrás debe seguir pesando sobre nosotros. Estas palabras resonaron en el aire, creando un eco profundo en la mente del hombre que había esperado. A pesar de su frustración, algo en él comprendía lo que su amigo intentaba decir, aunque no quería aceptarlo. Al igual que su amigo, había dejado ir muchas cosas a lo largo de los años, pero las promesas de su juventud nunca se desvanecieron por completo. Los recuerdos seguían vivos en su corazón, manteniéndolo anclado a ese pasado que ahora se desvanecía ante sus ojos. La conversación se desvió hacia otros recuerdos, pero ya no era la misma. Hablaron de los viejos amigos, de las calles por las que solían caminar, de las fiestas y las risas compartidas. Hablaron como si el tiempo no hubiera pasado, pero todo tenía un tinte diferente. Ya no había la misma energía, la misma complicidad. El reencuentro que había sido tan esperado parecía ser solo una sombra de lo que podría haber sido. De repente, su amigo cambió el tema, como si algo en su mente hubiera decidido desviar la conversación hacia otro lado. ¿Te has preguntado alguna vez qué sería de nosotros si volviéramos a empezar? Si realmente pudiéramos retroceder en el tiempo y hacerlo todo de nuevo. La pregunta lo sorprendió. El hombre que había esperado frunció el ceño, como si el concepto de empezar de nuevo fuera algo absurdo, casi irreal. ¿Volver a empezar? ¿De qué serviría eso ahora? ¿Qué cambiaríamos? Quizás cambiaríamos nuestras decisiones. Quizás elegiríamos no separarnos, quizás no seguir caminos tan distintos, o tal vez aprenderíamos a no dejar ir lo que realmente importa. Su amigo habló con una calma inquietante, como si no hablara solo de ellos, sino de algo mucho más profundo, algo más universal. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, pero con una sensación palpable de que las cosas nunca serían tan simples como volverse a encontrar. La conversación comenzó a desmoronarse, como una construcción que se derrumba lentamente bajo el peso de los años y las emociones no expresadas. A pesar de las sonrisas y las palabras amables, algo había quedado claro para ambos. Aunque se volvieran a ver, aunque se hablaran como en los viejos tiempos, el pasado ya no podría revivirse. El tiempo había cambiado no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Habían evolucionado, pero lo que los unió en el pasado ya no parecía suficiente para sostenerlos en el presente. El hombre que había esperado, con la sensación de que algo estaba a punto de escapar de sus manos, decidió guardar silencio. Los recuerdos seguían ahí, pero la claridad que había buscado durante todo este tiempo parecía más lejana que nunca. Capítulo 4.
lo que queda tras el encuentro. La noche comenzaba a enfriarse, y la luz del farol que había iluminado su encuentro se apagaba lentamente, como si el tiempo mismo estuviera disolviendo todo lo que hasta ese momento había reunido a los dos hombres. La sensación de vacío, esa que se había instalado poco a poco en la conversación, parecía ahora más palpable. El aire estaba cargado de una quietud que no podían ignorar, como si el universo estuviera observando, esperando una respuesta. El hombre que había esperado, sintiendo que el reencuentro no estaba siendo lo que había anticipado, decidió romper el silencio. Miró a su amigo, cuyos ojos, aunque tranquilos, reflejaban una calma distante, como si estuviera mirando más allá de su presencia. ¿Realmente piensas que nada puede cambiar?, preguntó, buscando algo, alguna señal de que todo lo que había quedado atrás podría ser reparado. Después de todo este tiempo, ¿no crees que podríamos recuperar lo que perdimos? Su amigo, que había estado mirando las luces difusas de la ciudad, lo miró con una expresión que no mostraba ni tristeza ni alegría, solo una comprensión que parecía haber sido templada por la experiencia. ¿Recuperar lo que perdimos?, repitió, como si las palabras tuvieran un peso que no le gustaba cargar. No es tan simple. Las cosas que se pierden no siempre se pueden recuperar, y lo que se recupera nunca es lo mismo. El hombre que había esperado sintió un nudo en el estómago. Las palabras de su amigo lo golpearon con una dureza inesperada. Había escuchado la teoría tantas veces, había leído sobre ella, pero nunca creyó que la aplicaría a su propia vida. Creía, en su corazón, que el reencuentro era la llave para regresar a lo que alguna vez habían sido. Pero su amigo parecía haber superado esa ilusión hace mucho tiempo. «Pero, ¿no hay algo en ti que quiera intentar que las cosas sean como antes?», insistió, el tono de su voz comenzando a reflejar la frustración que sentía. «No quiero aceptar que todo se desvaneció en el aire. Tantas veces lo imaginé. Este momento, lo soñé». Su amigo suspiró profundamente, una exhalación que parecía arrastrar consigo años de dudas no resueltas. «Lo sé. Lo soñé también, muchas veces. Pensé que, al final, este reencuentro sería el cierre perfecto. Pero a veces las expectativas no tienen nada que ver con la realidad. Nos vemos aquí, pero no somos los mismos. Ya no somos esos chicos que se despidieron en la esquina con una promesa de reencuentro». «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó el hombre que había esperado, con la voz baja, pero llena de desesperación. Sentía que cada palabra que salía de su boca era un intento por aferrarse a algo que se le escapaba entre los dedos. «Todo lo que nos queda son recuerdos vacíos». El silencio se apoderó de ellos nuevamente, esta vez con más peso, como si ni ellos mismos pudieran encontrar una respuesta. El sonido de los coches y las voces lejanas se entremezclaban con el crujir de las hojas secas en el suelo, y todo parecía estar fuera de lugar. Había algo inquietante en la idea de que nada podía cambiar, de que todo lo que habían sido ahora era solo un espejismo. Finalmente, el amigo habló con un tono mucho más suave, como si esas palabras fueran las más difíciles de pronunciar. «No son recuerdos vacíos. Pero los recuerdos no definen lo que somos ahora. Lo que queda después de todo este tiempo no es lo que esperábamos, ni lo que queríamos. Es algo diferente». «Diferente», murmuró el hombre que había esperado, sin saber si debía sentirse aliviado o triste por esa declaración. «¿Es eso lo que somos? Algo diferente?». Su amigo lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Sí, algo diferente. El tiempo nos cambia, nos moldea. Y, aunque nuestros recuerdos siguen siendo parte de nosotros, ya no somos esos mismos jóvenes llenos de sueños. Nos hemos transformado, como todos lo hacemos. Quizás esa es la verdadera lección». El hombre que había esperado se quedó callado, sus pensamientos girando sin cesar. Recordaba las promesas que hicieron, la pasión y la seguridad con la que creyeron que todo lo que deseaban se haría realidad. Ahora, con su amigo frente a él, sentía una desconexión palpable, como si las piezas del rompecabezas que habían formado durante tantos años ya no encajaran más. «El tiempo ha hecho lo suyo, ¿verdad?», dijo él, con una ligera risa amarga. «Pensé que, al final, encontraría las respuestas, que encontraría lo que buscaba, pero tal vez solo me he estado aferrando a algo que ya no existe». «Quizás no hay respuestas definitivas», dijo su amigo. «Tal vez lo único que podemos hacer ahora es aceptar lo que hemos sido, lo que somos, y aprender a vivir con eso. Es doloroso, pero es lo que hay».
El hombre que había esperado lo miró, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. ¿Y si no quiero aceptar esto? ¿Si no puedo simplemente dejarlo ir? Eso es lo que todos sentimos, al principio, respondió su amigo, casi con una sonrisa triste. Pero el tiempo, como te dije, te obliga a soltar. Si no lo haces, te quedas atrapado en lo que ya no puede ser. Y eso te consume. Las palabras de su amigo calaron hondo, más de lo que el hombre esperaba. Podía sentir que algo dentro de él comenzaba a cambiar, como si la dura realidad estuviera empujándolo a una nueva forma de ver las cosas, a soltar los ideales del pasado y enfrentarse a lo que realmente era su vida ahora. La noche continuó envolviendo a los dos hombres en su silencio, y aunque el aire estaba frío, ambos sintieron el peso de la conversación. Nadie se movió. Nadie dijo más nada por un largo rato. La ciudad seguía su curso, ajena a las vidas que se encontraban de nuevo, pero a la vez profundamente transformadas. El hombre que había esperado se dio cuenta de que, aunque las respuestas que buscaba no iban a llegar esa noche, algo había cambiado dentro de él. Ya no estaba seguro de lo que había esperado, pero tal vez había llegado el momento de aceptar lo que quedaba después de todo este tiempo. Tal vez la aceptación de la pérdida, la transformación y el cambio era lo que verdaderamente necesitaba. Capítulo 5. La decisión del silencio. La oscuridad ya había caído por completo sobre la ciudad, y las luces titilaban en la distancia, pero a los dos hombres les pareció que, en este rincón del mundo, el tiempo se había detenido. Los recuerdos seguían pesando sobre ellos, pero había algo diferente en la atmósfera ahora. Las palabras ya no fluían como antes, y lo que había comenzado como un reencuentro lleno de promesas se había transformado en un cuestionamiento silencioso de lo que realmente significaba este reencuentro. El hombre que había esperado no podía dejar de pensar en lo que su amigo había dicho. El tiempo te obliga a soltar. No lo entendió completamente en ese momento, pero ahora, mientras la noche los envolvía, comenzó a sentir que esas palabras cargaban un peso que no podía ignorar. Había estado aferrándose a la idea de que, al reencontrarse, todo se resolvería. Pero la realidad era mucho más compleja. Su amigo, a su vez, había caído en un estado de reflexión, mirando al frente con una expresión que estaba a medio camino entre la melancolía y la aceptación. El sonido lejano de un tren resonó en el aire, y por un momento, ambos parecieron perdidos en sus pensamientos. El paso del tiempo les había mostrado algo fundamental. Las personas cambian, las vidas toman rumbos diferentes, y el pasado, por muy vívido que sea, ya no tiene cabida en el presente. El hombre que había esperado decidió hablar nuevamente, rompiendo el pesado silencio. ¿Crees que este encuentro tenía algún propósito? ¿O simplemente el tiempo nos trajo aquí para demostrar que, a pesar de los intentos, no podemos volver a lo que fuimos? Su amigo no respondió de inmediato. De hecho, su mirada vaciló, como si buscara las palabras correctas en su interior. Finalmente, con voz serena, dijo, tal vez no hay un propósito claro. Tal vez solo necesitábamos este momento para darnos cuenta de que la vida sigue, con o sin nosotros. Y quizás el propósito es simplemente aceptar que no todo se puede recuperar, y que el dolor de lo perdido es parte del proceso de crecer. El hombre que había esperado asintió lentamente, como si comenzara a comprender la profundidad de las palabras de su amigo. Eso suena triste, murmuró. Pero, al mismo tiempo, me siento aliviado de alguna manera. Al menos ya no tengo que esperar más por algo que nunca iba a suceder. Su amigo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando lo que acababa de decir. Eso es lo que pasa con el tiempo. Te hace dejar ir. Aunque duela. A veces, lo que más duele es darnos cuenta de que no podemos revivir lo que una vez fue. Pero lo que queda es lo que somos ahora, y lo que elegimos hacer con lo que tenemos. El silencio volvió a rodearlos, pero esta vez, no fue incómodo. Era un silencio lleno de comprensión. Ambos sabían que algo importante había ocurrido esa noche, aunque no pudieran ponerlo en palabras. Habían hablado de lo que había sido, de lo que se había perdido, pero también habían reconocido que, al final, solo quedaba la realidad de lo que eran ahora. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó el hombre que había esperado, con una leve sonrisa en los labios, como si intentara darle un giro más ligero a la conversación. Seguimos nuestros caminos, como si este encuentro no hubiera sucedido. Creo que no importa lo que hagamos ahora, respondió su amigo. Lo que realmente importa es lo que aprendimos. Lo que nos llevamos de este reencuentro. Quizás no volvamos a vernos, o quizás sí,
pero ahora ambos sabemos que lo que fuimos ya no existe. Y está bien. Esas palabras, a pesar de su aparente frialdad, resonaron en el hombre que había esperado. Le sorprendió lo fácil que su amigo parecía haber llegado a esa conclusión. No había arrepentimientos, ni lamentaciones. Solo una aceptación tranquila de lo que había sido, y de lo que ya no podría ser. Entonces, ¿qué queda?, preguntó, mirando a su amigo con una mezcla de curiosidad y resignación. Lo que queda, dijo su amigo, es aprender a vivir con lo que tenemos. Apreciar lo que somos, lo que hemos llegado a ser, y dejar de mirar hacia atrás. El pasado es solo eso, pasado. Podemos recordarlo, pero no podemos revivirlo. La única manera de seguir adelante es aceptarlo tal como es. El hombre que había esperado se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Era un golpe duro, pero al mismo tiempo, había algo liberador en la idea de que el peso del pasado ya no tenía que arrastrarlos. Podían dejar ir, podían vivir sin tener que cargar con la carga de lo que ya no existía. De repente, su amigo se levantó, sacudiéndose las manos como si se deshiciera de alguna energía residual que había quedado atrapada en el ambiente. Es tarde, dijo con una ligera sonrisa. Creo que es hora de que sigamos nuestros caminos. El hombre que había esperado lo miró por un momento, y aunque sentía que algo había cambiado, también entendía lo que su amigo había querido decir. Era hora de irse. No porque quisieran, no porque se sintieran completos, sino porque ya no había más que decir. Lo que quedó de esa noche no eran promesas rotas, ni expectativas no cumplidas. Era la aceptación de que ambos habían cambiado, y que el pasado ya no los definía. Ambos hombres se dieron la mano, en silencio, sin palabras que pudieran añadir más a lo que ya había sido dicho. No era un adiós definitivo, pero tampoco era un reencuentro feliz como el que habían soñado tantas veces. Era el principio de algo nuevo, algo que ninguno de los dos podría predecir, pero que, de alguna manera, ambos sentían que debían aceptar. Mientras el hombre que había esperado se alejaba por la calle, con el sonido de sus pasos resonando en la quietud de la noche, una sensación de alivio y tristeza lo invadió. Ya no esperaba nada más, y eso, en su corazón, le daba paz. El pasado se había quedado atrás, y ahora solo quedaba el presente. Capítulo 6. La búsqueda de lo inalcanzable. El paso de los días fue tranquilo, incluso más de lo que el hombre que había esperado había anticipado. El reencuentro, que en un principio había sido tan prometedor, parecía haber quedado atrás, como un eco lejano en su memoria. La ciudad seguía con su rutina, indiferente a las vidas de aquellos que se habían cruzado de nuevo después de tantos años. A pesar de la resolución con la que se despidieron, algo en el hombre que había esperado seguía inquieto. Como si hubiera un vacío que, aunque hubiera intentado llenar con sus nuevos conocimientos y reflexiones, no lograba saciar completamente. Tal vez nunca lo lograría. A menudo, se encontraba mirando al horizonte, como si esperara ver algo que pudiera completar el rompecabezas que había sido su vida. Pero las piezas ya no encajaban de la misma manera. El tiempo se encargó de borrar las líneas claras de lo que una vez tuvo sentido, y ahora todo estaba difuso, como una pintura que se ha desvanecido bajo el sol. Había días en los que se preguntaba si, al final, el propósito del reencuentro era más bien un recordatorio. Un recordatorio de que, por más que uno lo intente, no puede volver atrás, no puede recuperar lo perdido, y no puede forzar que las cosas sean como antes. Lo que fue se convirtió en una historia que ya no pertenecía al presente, y, aunque el hombre que había esperado trató de aferrarse a ella, algo en su interior sabía que ya no podía. Una tarde, mientras caminaba por las calles solitarias de la ciudad, se encontró de nuevo frente a la vieja librería que solía frecuentar en su juventud. El lugar había cambiado poco, aunque la vida dentro de él parecía diferente. Los estantes seguían llenos de libros, pero algo en el aire, tal vez en la luz que entraba por las ventanas, parecía indicar que ese lugar ya no era lo que había sido para él. Algo de la magia que había sentido en su juventud al perderse entre esas páginas se había desvanecido. Entró en la tienda, aunque sabía que no buscaría nada en particular. La librera, una mujer de cabello gris y mirada atenta, lo saludó con un gesto amable, pero sin el entusiasmo que había tenido alguna vez. Él la saludó, como si no quisiera interrumpir la calma de su día. Caminó entre los pasillos, tocando los lomos de los libros sin realmente leer los títulos. Era como si quisiera encontrar algo que le hablara del pasado, algo que lo conectara con la persona que había sido. Pero, como la ciudad,
Los libros no le ofrecían lo que buscaba. De repente, algo en su interior le susurró que tal vez nunca lo encontraría. El pasado no se podía recuperar entre esas páginas. Y aunque los recuerdos seguían vivos en su mente, ya no podía escapar de la verdad. Todo había cambiado, y él también había cambiado. Los recuerdos eran solo eso, recuerdos. Y aunque eran hermosos, no podían sostenerlo. La librera lo observó durante un rato y, como si leyera sus pensamientos, se acercó con una sonrisa tranquila. A veces, los libros que buscamos no son los que necesitamos, dijo, sin que él le preguntara nada. A veces, simplemente necesitamos el espacio para aceptar que lo que fue ya no existe. El hombre que había esperado la miró, sorprendido por la sabiduría que emanaba de sus palabras. ¿Eso es lo que se necesita?, preguntó, casi con incredulidad. Aceptar que lo perdido está perdido, y que no podemos recuperarlo. La librera asintió. Exactamente. La vida continúa. No podemos quedarnos atrapados en lo que fue. Y, a veces, el mayor acto de valentía es dejar ir lo que no podemos cambiar. Esas palabras lo golpearon con fuerza. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, esperando que el reencuentro con su amigo pudiera devolverle algo que había perdido, algo que ya no existía. Pero la verdad era que, al igual que la librería, él también había cambiado. Y, aunque quería volver a ser el hombre que había sido en sus días de juventud, esa persona ya no estaba allí. Salió de la librería, con una nueva sensación de claridad, aunque también de dolor. El día estaba por terminar, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. El tiempo seguía avanzando, y ya no podía quedarse atrapado en lo que había sido. La vida, por mucho que a veces doliera, continuaba, y lo único que podía hacer era seguir caminando hacia adelante. La ciudad, que hasta ese momento le había parecido distante y ajena, ahora parecía estar llena de posibilidades. Aunque el pasado seguía siendo una parte importante de su historia, comprendió que no podía vivir dentro de él. Y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a pensar en lo que podía construir a partir de ese momento, no de lo que había perdido. Cuando llegó a casa esa noche, se sentó frente a la ventana, mirando las estrellas. Pensó en su amigo, en el reencuentro que habían tenido, y en todo lo que había significado. No sabía si algún día volverían a verse, ni si encontrarían una manera de reconstruir lo que una vez tuvieron. Pero lo que sí sabía era que, por fin, había llegado el momento de dejar ir lo que ya no podía ser. El pasado estaba atrás. Y ahora, solo quedaba el presente. Capítulo 7. El viento del cambio. El hombre que había esperado se despertó al amanecer con una sensación diferente. El sueño no había sido particularmente reparador, pero algo dentro de él había cambiado, como si un peso invisible se hubiera levantado durante la noche. Las palabras de la librera seguían resonando en su mente. A veces, los libros que buscamos no son los que necesitamos. Era cierto, pensó. El pasado ya no era algo que pudiera aferrarse. Y sin embargo, el futuro aún estaba por escribirse. Pasaron varios días en los que se sintió como si estuviera flotando entre dos mundos. El viejo, lleno de recuerdos y nostalgia, y el nuevo, lleno de incertidumbre y posibilidades. Pero, a pesar de esa sensación de estar suspendido en el aire, algo comenzaba a tomar forma en su interior. El miedo al vacío de lo que ya no era le daba paso, poco a poco, a un entendimiento más profundo de lo que debía hacer, dejar ir para poder avanzar. Esa tarde, se encontró de nuevo frente al mismo banco de parque en el que se había sentado con su amigo, hace ya varios días. El banco, como él, parecía haber envejecido, pero en su corazón, el hombre que había esperado sabía que no podía quedarse atrapado en las sombras de lo que una vez había sido. El lugar ya no tenía la magia de antaño, pero no por eso dejaba de ser importante. Era un lugar de tránsito, y ese día, en particular, parecía ser un punto de inflexión en su vida. Se sentó, sintiendo el peso de la historia de ese banco y la de su propia vida, y cerró los ojos por un momento, permitiendo que el viento le acariciara la cara. Sentía como si, con cada ráfaga, el pasado se fuera desvaneciendo un poco más. El viento traía consigo un aire fresco, renovador, que le hablaba de nuevos comienzos. Era como si todo lo que necesitaba hacer era respirar profundamente y dejar que el cambio ocurriera. Unos minutos después, una figura apareció en su campo de visión, un joven que se acercaba al banco, con la mirada decidida, casi como si también él estuviera buscando algo.
El hombre que había esperado lo observó un momento, sintiendo una extraña conexión con él, como si en ese joven pudiera ver algo de sí mismo. De repente, el joven lo miró, y una sonrisa sincera apareció en su rostro. ¿Este es tu banco favorito?, preguntó el joven, sin mucha introducción, como si no le importara la respuesta, solo la compañía. El hombre que había esperado sonrió levemente, sintiendo una oleada de nostalgia. Solía venir aquí mucho, hace años, respondió, con una suavidad en la voz que sorprendió incluso a él. Era un lugar especial. El joven se sentó junto a él sin pensarlo demasiado, como si las palabras no fueran necesarias para compartir el momento. Ambos se quedaron allí, en silencio, pero el hombre que había esperado sentía que algo se había renovado en su interior. Tal vez la conexión no era a través de palabras, sino simplemente de estar allí, en ese instante, compartiendo una quietud que era tan rara como preciosa. Después de un rato, el joven rompió el silencio, mirando al frente. A veces, me siento perdido, dijo con una calma inusitada. Como si no supiera a dónde voy. Como si algo estuviera siempre a punto de cambiar, pero nunca lo hiciera. El hombre que había esperado lo miró fijamente, sorprendido por la sinceridad del joven. ¿Sabes?, comenzó, sin pensarlo demasiado, yo también me sentí así una vez. Como si todo lo que había tenido sentido se desvaneciera. Y luego me di cuenta de que, a veces, solo tenemos que dejar que las cosas cambien. A veces, no es necesario tener todas las respuestas. Solo seguir el camino. El joven lo miró, con una expresión de curiosidad. ¿Y qué pasa cuando no sabes cuál es el camino? El hombre que había esperado pensó por un momento. Entonces, hay que aprender a caminar sin un mapa. A veces, los caminos más importantes no están marcados. Y el cambio, aunque aterrador, es lo que te lleva a los lugares que jamás imaginaste. El joven asintió lentamente, como si esas palabras resonaran dentro de él. Luego, con una leve sonrisa, se levantó. Creo que tienes razón. Quizás no necesito tener todo resuelto de inmediato. Solo, seguir caminando. El hombre que había esperado lo observó alejarse, y una sensación de paz se asentó en su pecho. La vida, pensó, no tenía que tener todas las respuestas. No necesitaba saber exactamente lo que iba a pasar, ni qué le depararía el futuro. Lo que importaba era la disposición para caminar, para continuar, a pesar de las incertidumbres. Se levantó del banco, con la certeza de que el pasado ya no lo definía, pero tampoco lo podía olvidar. Lo que quedaba era el presente, y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Ya no tenía miedo de lo que vendría. Sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante. A medida que se alejaba del parque, las calles parecían un poco más iluminadas, los rostros a su alrededor un poco más claros. Había algo en el aire, algo que le hablaba de un nuevo comienzo, y por fin, se sintió listo para escucharlo. El viento del cambio había comenzado a soplar, y él estaba preparado para dejarse llevar. Capítulo 8. El despertar de la realidad. El sol brillaba con fuerza esa mañana, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía prometer algo nuevo. El hombre que había esperado se levantó temprano, una sensación de energía renovada recorriéndole las venas. Aunque la vida seguía siendo un enigma, algo dentro de él comenzaba a comprender que no era necesario tener todas las respuestas. El simple hecho de estar vivo, de estar presente, era ya una pequeña victoria. El día anterior, tras su conversación en el parque, algo en su interior se había agitado. Había decidido no quedarse atado a la inercia del pasado ni a la rigidez de los recuerdos. Se sintió inspirado por las palabras del joven, que, en su simplicidad, le habían mostrado que el camino hacia adelante no necesariamente tenía que ser claro. A veces, lo único que importaba era el paso siguiente, sin pensar demasiado en lo que vendría después. Así que, esa mañana, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: caminar sin rumbo. No tenía un destino, no tenía una meta. Solo quería ser testigo de la ciudad, observar la vida que transcurría a su alrededor y, tal vez, encontrarse a sí mismo en los pequeños detalles del día. Caminó por las calles, sin prisa, disfrutando del aire fresco y del murmullo lejano de la ciudad que despertaba. La gente a su alrededor, apresurada por sus propios asuntos, parecía formar una sinfonía de movimiento y ritmo, y él solo observaba, como si se hubiera convertido en parte del paisaje.
Se dio cuenta de que, en algún momento, dejó de sentirse como un espectador de su propia vida y, por primera vez, comenzó a sentir que era parte activa de todo lo que sucedía. Llegó a un café que solía frecuentar durante su juventud. No era un lugar especial ni un sitio con historia, pero tenía un aire acogedor que le transmitía una cierta paz. Al entrar, la camarera le sonrió con amabilidad, aunque su rostro reflejaba una calma que él no había notado antes. ¿Lo de siempre?, le preguntó, mientras preparaba su bebida. Él asintió sin pensarlo mucho, disfrutando de la familiaridad de ese pequeño gesto. Tomó su café y se sentó junto a la ventana, mirando a la gente que pasaba, a los autos que cruzaban, a los niños que jugaban en la plaza cercana. Todo parecía tan simple, pero, al mismo tiempo, tan lleno de vida. En ese momento, el hombre que había esperado comprendió algo fundamental. El mundo no se detiene solo porque nosotros estemos atrapados en nuestros propios pensamientos. La vida sigue fluyendo, con o sin nuestra participación activa. Un hombre mayor se sentó en la mesa junto a la suya, con un aire de tranquilidad que solo la experiencia puede otorgar. Su rostro estaba surcado por arrugas, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que el hombre que había esperado admiró de inmediato. Sin decir una palabra, el hombre mayor lo miró, como si también hubiera sentido que algo importante se estaba cociendo en el aire. Tras unos segundos de silencio, habló. A veces, no necesitamos saber exactamente qué estamos buscando para encontrar lo que necesitamos, dijo con voz pausada, como si estuviera hablando más para sí mismo que para él. La vida tiene una forma curiosa de guiarnos, pero solo si estamos dispuestos a dejarnos llevar. El hombre que había esperado lo observó con cierta sorpresa. ¿Cómo había llegado a esas palabras? ¿Qué sabía aquel hombre que él no entendía aún? Decidió no preguntar, pues sabía que a veces las respuestas no se encontraban en las palabras, sino en los momentos compartidos, en la quietud de una conversación sin prisa. La camarera sirvió su café y le dedicó una sonrisa silenciosa antes de seguir atendiendo a los demás clientes. El hombre que había esperado tomó su taza con las manos, dejando que el calor del líquido lo reconfortara. Mientras lo hacía, sintió una vez más la presencia de la ciudad a su alrededor, como si todo estuviera conectado por una red invisible de experiencias, recuerdos y sueños. La conversación con el hombre mayor lo dejó pensativo, pero también en paz. A veces, dijo, no era necesario tener todas las respuestas. El simple hecho de estar dispuesto a aceptar lo que venía, de abrirse a lo desconocido, era suficiente. Quizás el miedo a lo que no comprendemos no se disipa con más conocimiento, sino con la disposición a aceptarlo tal cual es. Al salir del café, el hombre que había esperado se sintió diferente. Había algo en su interior que había cambiado. Ya no sentía esa urgencia por encontrar respuestas definitivas. En lugar de eso, comenzaba a aceptar la posibilidad de vivir sin tener todo bajo control, de fluir con la corriente de la vida, de permitir que las sorpresas le llegaran sin resistencia. El día pasó rápidamente, y, al caer la noche, el hombre que había esperado se encontró frente a su ventana, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Pensó en lo que había aprendido en el día, en las conversaciones casuales, en los momentos fugaces que, a pesar de su simplicidad, le habían dado una nueva perspectiva. Ya no sentía que el tiempo estaba en su contra. Al contrario, ahora entendía que el tiempo no se trataba de tenerlo todo resuelto, sino de vivir cada momento con la aceptación de lo que venía. Se acomodó en su sillón, con una sensación de calma que le era nueva. La vida seguía adelante, con todo su caos y belleza. Y él estaba listo para seguir caminando, sin buscar respuestas definitivas, pero con la confianza de que el camino sería el maestro. Capítulo 9. La fragilidad del momento. El hombre que había esperado despertó una vez más con la sensación de que el día sería diferente. No había ninguna razón en particular para sentirlo así, pero algo en su interior le decía que la vida no tenía que ser una sucesión de días iguales. Quizás hoy, el momento de transformación que había estado esperando finalmente llegaría. O quizás no. Ya no sentía la necesidad de anticipar lo que el día le depararía. En su lugar, se sentó junto a la ventana, observando el paisaje, saboreando el aire fresco de la mañana que entraba por la rendija. El paso del tiempo, aunque a veces pesado, había comenzado a tener un sabor diferente. Ya no lo veía como un enemigo, ni como algo que debía ser controlado, sino como algo que simplemente pasaba. Un flujo constante de momentos que, aunque fugaces, dejaban una huella en su ser.
El hombre que había esperado comprendió que las pequeñas experiencias diarias, tan sencillas como caminar por la calle o escuchar una conversación ajena, también eran parte de lo que lo había formado como persona. Aquel día, decidió caminar sin rumbo, como había hecho antes. Pero esta vez, el recorrido parecía tener un propósito más profundo, algo que no podía definir con claridad. La ciudad, siempre activa y llena de vida, lo recibía con un bullicio familiar. A pesar de la multitud, se sintió solo, no en el sentido de abandono, sino en el sentido de estar completamente consciente de su propia existencia en el vasto escenario del mundo. Se dirigió al parque donde solía sentarse. A medida que avanzaba por la calle, vio a algunas personas que se apresuraban, atrapadas en sus rutinas cotidianas. Algunos parecían felices, otros, como él, perdidos en sus pensamientos. Pero había algo en sus rostros, una fragilidad que el hombre que había esperado no había notado antes. Nadie parecía tenerlo todo resuelto. Todos, de alguna forma, parecían estar buscando algo. El parque lo recibió con la calma que siempre había tenido, pero hoy, algo lo hizo ver el entorno de una forma distinta. Tal vez era la luz del sol filtrándose entre los árboles, o tal vez el sonido del viento moviendo las hojas, pero algo en el aire parecía invitante, como si todo estuviera a punto de cambiar. Se sentó en su banco habitual, sin prisa. Mientras lo hacía, notó a una mujer mayor que caminaba lentamente hacia él. Ella llevaba un sombrero de paja y una cesta de mimbre, y su caminar pausado contrastaba con la rapidez con que la gente se movía a su alrededor. Al pasar junto al banco, ella lo miró y, sin más, le ofreció una sonrisa cálida. ¿Sabía usted que a veces la vida nos da la oportunidad de simplemente detenernos y respirar? Le dijo, deteniéndose frente a él. La mayoría de las veces, no lo hacemos. Nos apresuramos, pero nunca dejamos que el momento nos toque realmente. El hombre que había esperado la miró, desconcertado por la intervención tan directa de la mujer. Sin embargo, algo en sus palabras lo tocó profundamente. ¿Cuántas veces había estado atrapado en su propio mundo, incapaz de detenerse y disfrutar de lo que realmente importaba? Ella no esperaba respuesta y, sin más, siguió su camino, desapareciendo entre los árboles del parque. El hombre que había esperado la observó por un momento, y luego volvió a mirar el cielo. Algo tan simple, una mirada, un gesto amable, había dejado una marca en su corazón. Se dio cuenta de que, tal vez, eso era lo que había estado buscando todo el tiempo, la capacidad de detenerse y realmente sentir el presente. La fragilidad del momento. Pensó en cómo la vida, a menudo, se volvía un ejercicio constante de esperar algo mejor, algo más grande. Siempre buscando el siguiente logro, la siguiente conversación, el siguiente reencuentro. Pero, ¿y si todo lo que necesitaba ya estaba aquí, en el simple acto de vivir el ahora? El futuro seguiría siendo incierto, claro, pero el presente, aunque frágil, era lo único que tenía entre sus manos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el hombre que había esperado se levantó del banco. Ya no sentía la urgencia que lo había acompañado en los días pasados. Sabía que el cambio no llegaría de inmediato, que la transformación interna era algo que debía ocurrir sin presión, sin expectativas. Solo tenía que dejarse ser, sin apresurarse. Se dirigió hacia su casa, con una ligera sonrisa en el rostro. A pesar de las preguntas sin respuesta, de las incertidumbres que aún lo rondaban, comprendió que el momento presente era más que suficiente. La fragilidad del momento no era algo de lo que temer, sino algo que debía abrazar. Al llegar a su casa, se sentó nuevamente junto a la ventana, observando la ciudad que seguía en su incesante movimiento. Las luces de los edificios comenzaron a encenderse, creando un paisaje de sombras y luces que parecía reflejar su propio interior. Ya no estaba buscando respuestas definitivas. Simplemente estaba aprendiendo a estar. Capítulo 10. Encuentros y despedidas. El hombre que había esperado despertó con la sensación de que, de alguna manera, el tiempo se deslizaba más rápido que nunca. Los días parecían fundirse en una serie de momentos que no pedían ser analizados, simplemente vividos. No buscaba más respuestas. Ya no le importaba cuánto quedaba por descubrir sobre el pasado, ni las preguntas que siempre le habían perturbado. Hoy, decidió hacer algo diferente. Se disponía a reencontrarse con alguien de su pasado. Era un amigo de la juventud, alguien que había compartido muchas horas de risas, confidencias y aventuras. Un compañero que, como él, había cambiado con el paso de los años.
No lo veía desde hacía mucho tiempo, y aunque la amistad entre ambos nunca había sido del todo sólida en los últimos años, el hombre que había esperado sentía una inexplicable necesidad de volver a verlo. El tiempo había pasado, pero había algo en su interior que sentía que aún quedaba un vínculo, una chispa que podía revivir. Se dirigió a un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar que, años atrás, era el refugio donde compartían largas charlas sobre sus vidas y sus sueños. El café había cambiado un poco con el tiempo, pero el ambiente seguía siendo acogedor y familiar. El hombre que había esperado se sentó en una mesa cerca de la ventana, mirando hacia la calle. Con cada minuto que pasaba, se preguntaba si el encuentro realmente tendría algún significado o si simplemente sería una añoranza de lo que una vez fue. Finalmente, la puerta del café se abrió, y un hombre de cabello canoso y rostro marcado por el paso del tiempo entró. Al principio, no lo reconoció inmediatamente. Su amigo había envejecido, al igual que él, y aunque sus ojos seguían reflejando una chispa de la juventud que habían compartido, había algo diferente. Tal vez era el peso de los años, o tal vez el destino los había llevado por caminos tan distantes que ese reencuentro parecía fuera de lugar. «Hola», dijo su amigo con una sonrisa algo tímida, como si no estuviera del todo seguro de cómo comenzar. El hombre que había esperado se levantó y extendió la mano, sintiendo una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. «Hola, amigo. ¿Cuánto tiempo?» Se sentaron frente a frente, en silencio por un momento, ambos mirando sus tazas de café, como si esperaran que las palabras llegaran por sí solas. Había una especie de barrera invisible entre ellos, construida con años de distancia, pero también con una curiosidad mutua por saber cómo había cambiado la vida del otro. «¿Cómo has estado?», preguntó su amigo, mirando al hombre que había esperado con una leve sonrisa, pero sin mucha confianza en la pregunta. Sabía que las palabras solían ser solo un preámbulo, una forma de romper el hielo antes de adentrarse en lo que realmente importaba. El hombre que había esperado miró fijamente a su amigo. He estado cambiando. Aprendiendo a aceptar lo que ha pasado. Ya no me angustia tanto el no saber qué depara el futuro. ¿Y tú? Su amigo lo observó un momento, como si sopesara sus palabras. Yo he tenido mis altibajos. Pero últimamente he aprendido a estar en paz con lo que soy, con lo que he hecho. Ya no me atormenta lo que no puedo cambiar. Ambos se quedaron en silencio por unos instantes, como si cada uno estuviera procesando lo que el otro había dicho. Aquella conversación, aunque sencilla, parecía abarcar décadas de experiencias, de vivencias que los habían formado de maneras diferentes. El hombre que había esperado comprendió que no podía esperar que su amigo fuera el mismo de antes. La vida los había llevado por caminos distintos, y eso, aunque doloroso, era también una parte natural de crecer. De repente, su amigo habló de nuevo. «¿Recuerdas aquel verano que pasamos en la playa? Éramos jóvenes y pensábamos que todo era eterno, que nada podría cambiar». El hombre que había esperado sonrió, recordando aquellos días de libertad, cuando la vida parecía un conjunto de momentos que no terminaban nunca. «Claro que lo recuerdo. Pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo, que las cosas serían siempre iguales. Y ahora», continuó su amigo, «hemos aprendido que el tiempo, por más que lo queramos detener, siempre avanza. A veces, me pregunto si alguna vez fue real lo que sentíamos». El hombre que había esperado se quedó en silencio. Las palabras de su amigo resonaban con fuerza. Quizás lo que ambos sentían en aquel momento era una mezcla de nostalgia y aceptación. El tiempo había hecho su trabajo, y aunque los recuerdos seguían siendo importantes, ya no podían vivir exclusivamente de ellos. «Quizás todo lo que teníamos en ese entonces fue real», dijo finalmente el hombre que había esperado, «pero lo que somos ahora también lo es. La vida nos va transformando, y hay que aprender a abrazar eso». Su amigo asintió lentamente, mirando por la ventana como si quisiera absorber todo lo que el momento ofrecía. Es curioso cómo las cosas cambian. Y, sin embargo, uno sigue buscando, sigue esperando algo que tal vez ya no existe. El hombre que había esperado lo miró con una expresión tranquila, pero sabia. Lo que buscamos nunca es lo que encontramos. Y eso está bien. Porque lo que encontramos en el camino, a veces, es mucho más valioso. La conversación continuó durante horas, pero de una manera distinta. Ya no hablaban de los mismos temas, ni se reían de las mismas anécdotas. Ahora compartían algo más profundo,
Una comprensión mutua de que la vida no era algo que se pudiera detener o revivir, pero sí algo que se podía seguir viviendo. No era necesario tener todas las respuestas. Lo importante era estar presentes en lo que quedaba. Cuando llegó el momento de despedirse, hubo un silencio, pero no uno incómodo. Ambos sabían que ese reencuentro, aunque fugaz, había sido importante. Se dieron la mano una vez más, con una sinceridad que ambos comprendieron. «Nos vemos», dijo su amigo, antes de salir por la puerta. El hombre que había esperado se quedó en la mesa, observando cómo el café seguía lleno de gente. Algunos estaban rodeados de amigos, otros parecían estar inmersos en sus propios pensamientos. La vida seguía, sin detenerse, sin esperar a nadie. Y eso, de alguna manera, era lo más hermoso de todo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Después de 20 años. Si te gustó este audiolibro, apóyanos con un like, suscríbete a Audiomentores y activa la campanita para más historias que inspiran. Tu apoyo nos ayuda a seguir narrando grandes libros para ti. Nos escuchamos en la próxima aventura. ¡Hasta pronto!